Está con nosotros el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Doctor Bruce, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, Luis Carlos, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo amanece? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno verlo. Oiga, doctor Bruce, bueno, hoy se radica la reforma laboral. ¿Cómo está viendo esto? ¿Cree que pasa? ¿Cree que no pasa? ¿Cómo la está viendo? Pues Luis Carlos, debería pasar si, digamos, el pacto histórico y el gobierno nacional fueran consistentes y fueran responsables y realmente actuaran como aparentemente digamos con los principios que han promulgado, pues debería pasar porque la reforma le termina, realmente le termina dando unos beneficios especiales a los trabajadores colombianos, unos beneficios que acordamos alrededor de temas como la jornada laboral, como el tema de los dominicales, como el tema de los festivos. Debería pasar. Ahora, sorprendentemente, lo que nos hemos encontrado es con una posición en donde el gobierno pues no está de acuerdo con la reforma, algunos de los miembros del pacto histórico tampoco, incluso algunas de las centrales de trabajadores tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos da en estos días estos representantes, digamos, de ese grupo político y representantes de una porción de los trabajadores, como es el caso de la CUT. Doctor Bruce, ¿por qué si la jornada tiene, perdón, si la reforma tiene elementos que están dentro de lo que estaba buscando el gobierno, ahora el gobierno no lo quiere? No, esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. De hecho, nosotros le pedimos un esfuerzo inmenso realmente a los empresarios colombianos para que acompañáramos esta reforma, y le debo decir, al cual recibió una reacción pues muy positiva por parte de los empresarios. Nosotros veníamos, como usted quizás recuerda, pidiendo concertación desde hacía por lo menos 2 años, desde el inicio del año 2023. Habíamos ido a la Organización Internacional del Trabajo, habíamos hablado con el secretario general de ese organismo, que es un organismo de Naciones Unidas, el que se encarga de los temas laborales. Le habíamos mandado cartas al gobierno, al Congreso, para presionar de alguna forma que hubiera concertación. Eh, se da la concertación como resultado de la caída o de la combinación de los dos temas, de la caída de la consulta popular y sobre todo de la apelación que se presentó en el Senado de la República, que lo presentaron, por cierto, senadores de la coalición del Pacto Histórico, y luego ahora resulta que como entonces se logra concertar y se logran algunos acuerdos y muchos beneficios para los trabajadores, pues en este momento nos encontramos con que resulta que no la apoyan. Yo quiero verlos a ellos. El día que haya que votar positivo o negativamente la reforma, diciéndole a los trabajadores colombianos que no le van a otorgar estos beneficios y que por el contrario lo que van a privilegiar es quizá, digamos, la discusión en las calles a través de una consulta popular. Que no se le puede olvidar a los colombianos, la consulta popular es un mecanismo donde lo que se hace es pedirle la opinión a los colombianos. Se le pedirá dentro de 3 o 4 meses, en el mejor de los casos, para que luego vuelva al Congreso a ver si de pronto el Congreso, después de ese trámite, puede tramitar una jornada o unos dominicales. Es decir, se le está diciendo a los colombianos, no le vamos a dar esos beneficios, pero a cambio de eso sí créennos un instrumento político que nos permita durante año y medio estar generando agitación en las calles, que es conveniente seguramente para algunos partidos políticos, pero que definitivamente no lo sería para los trabajadores. Doctor Bruce, la semana pasada nos preguntábamos y aquí yo hice un comentario en el cual lo mencioné y decía, ¿por qué el doctor Bruce y la Andy hoy les parece bien unos elementos de la reforma y antes les parecía mal? Dos elementos que usted los conoce mejor que yo. Los estudios del Banco de la República dicen que esta reforma no ayuda a la legalización de empleos o la formalización laboral, ¿cierto? Que es el problema más grande que tenemos en Colombia. Y segundo, que generaría aproximadamente 500.000 de desempleados más en el país. Eh, y esos fueron los dos argumentos fundamentales en que la oposición y el empresariado colombiano dijo, no, esto no se puede. Porque ahora parte del empresariado colombiano dice, sí, sí se puede. No, nosotros lo que hicimos todo el tiempo, y lo hemos hecho todo el tiempo, Luis Carlos, fue traer de presente justamente el hecho de que la reforma no es buena en términos de empleo, como usted menciona, no genera empleo, por el contrario, pudiera generar desempleo, y la reforma tampoco es buena en la generación de mayores empleos formales. Eso lo dijimos y eso lo dicen los estudios. Sin embargo, nosotros siempre, digamos, ante una realidad que es una realidad, digamos, social y una realidad política en el país, buscamos la concertación. De hecho, alrededor del 13 de marzo nosotros habíamos tenido una reunión al lado de mis colegas
del Consejo, de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, es decir, mis colegas de la SAC, mis colegas de Asobancaria, mi colega de FENALCO. Tuvimos una reunión con el ministro Sanguino y le dijimos, vea, ministro, nosotros estamos dispuestos dispuestos, a pesar de que desde el punto de vista técnico estamos convencidos de eso, estamos dispuestos a dar a buscar una concertación que de alguna forma saque alguna de las reformas sociales en este momento del Congreso de la República. El ministro lo miró, lo oyó, lo recibió con optimismo, diría yo. Inclusive él dijo, me parece un gesto importante desde el punto de vista de esto que está sucediendo, desde el punto de vista social en Colombia y desde el punto de vista político. Voy a ir donde el presidente de la República y vuelvo donde ustedes. Y entonces buscamos la forma de hacer el mecanismo de concertación que era antes del debate de la Comisión Séptima. Nosotros en eso no hemos cambiado de posición. Es la posición que hemos traído desde el inicio y desde el inicio hemos dicho, a veces la economía política y a veces, digamos, las tensiones y las realidades políticas de un país conducen a que se tomen algunas decisiones que pueden terminar siendo dolorosas para muchos, inclusive desde el punto de vista técnico, también en el largo plazo pueden ser una gran equivocación. Sin embargo, nosotros entendemos que la gente en el mundo o que los trabajadores, digamos, en este caso en particular, hayan pedido hayan pedido este par de beneficios que de alguna forma sí eran beneficios que habían sido modificados en una ley del año 2002, perdón, que era la ley 789. Esta es la diferencia realmente entre las decisiones meramente técnicas y las decisiones, digamos, de economía política, usted que es economista lo sabe, en donde pues al final hay que medir realmente las dos cosas, hay que medir la economía y la política simultáneamente, de manera que nosotros ahí lo que hicimos fue básicamente tratar de ajustar la técnica a la realidad política y tratar de conseguir un subóptimo o una solución subóptima. En general, en políticas públicas, Luis Carlos, las decisiones no son las que quieren solamente los técnicos o las que quieren solamente los políticos. En general, el ejercicio que hacemos nosotros cuando trabajamos en políticas públicas, también el que hace a veces el Congreso, es un ejercicio que termina construyendo una colección de soluciones que no son el ideal para ninguno, ni para el uno o para el otro, sino que son soluciones subóptimas. El caso de la tributaria es un caso típico. Las reformas tributarias son exactamente, digamos, todos tenemos una posición alrededor de las mismas y todos quisiéramos pagar menos impuestos y todos quisiéramos que el Estado tuviera más recursos y nos toca buscar esos equilibrios. Aquí un poco estábamos en la misma situación. Doctor Bruce, por favor, si es posible, explíquenos cuál es el trade-off, el intercambio político, porque usted nos explica muy bien, sí, evidentemente toca llegar muchas veces a soluciones subóptimas, toca comprometer lo que se consideraría lo óptimo técnicamente para representar lo que existe políticamente hablando. ¿Qué es lo que existe políticamente hablando? ¿Qué es lo que está en juego políticamente hablando? Para nosotros es muy importante, digamos, lo que nosotros hemos denominado, digamos, la armonía y la paz laboral. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un esfuerzo grande, los trabajadores y los empleadores hacen un esfuerzo grande por producir productos, por sacar servicios, por tratar de tener un aparato productivo que funcione lo más armónico posible, digamos, entre esos dos grupos. Es para nosotros un inmenso trabajo. En Colombia hay una inmensa distorsión y es el hecho de que hay un desempleo grande y el hecho de que existe, sin duda alguna, también una informalidad grande. Pero digamos que si uno de alguna forma busca o entiende eso y tiene eso ahí sobre la mesa y piensa en el trabajo formal, uno llega a la conclusión de que efectivamente nosotros tenemos un ejercicio muy fuerte de diálogo tripartito. Nosotros vamos a las convenciones de muchos de los sindicatos, de las centrales de trabajadores. Esta semana nos vamos todos a la Asamblea General de Naciones de la OIT en Ginebra, en donde justamente lo que se trata de trabajar es de alguna forma, digamos, la armonía laboral. Para un país es muy importante eso, porque los empleadores hacen esfuerzos por mantener las compañías vivas, hacen esfuerzos por generar empleo, hacen esfuerzos por darle las mejores condiciones posibles a sus trabajadores y los trabajadores también hacen esfuerzos, por supuesto, y al final es una relación que es una relación colectiva, pero que sin duda alguna tiene momentos en los cuales, digamos, hay como fuerzas, digamos, en donde están encontradas. Uno quisiera poder pagar más y los trabajadores quieren tener, por supuesto, mayores ingresos. Entonces, esa tensión, por
supuesto es una tensión que existe. Por esa razón, nosotros siempre insistimos en tratar de buscar la mejor solución posible a disposición de los trabajadores, que permita, digamos, desde el punto de vista de los empleadores, hacer sus mayores esfuerzos. Hay esfuerzos que no podemos hacer, hay esfuerzos que pueden terminar, digamos, quitándole viabilidad a las personas, a las empresas, perdón. Hay esfuerzos que pueden terminar generando inmensos problemas en términos de la capacidad competitiva de un país de poder sacar sus productos. Y cuando eso sucede, lo decimos. Entonces, esa es la tensión que existe en los mercados laborales del mundo, y nosotros en Colombia además nos hemos preciado de tener una buena relación con los trabajadores y de tener una buena relación desde los empleadores formales con los trabajadores formales, y de reconocer que adicionalmente todos, entre todos, tenemos el inmenso reto de tratar de disminuir la informalidad. Y esa es la realidad. Esa es la conversación, y así es como planteamos siempre la conversación de los temas laborales. Lo mismo que sucede a veces, por ejemplo, cuando hacemos la discusión de salario mínimo. Es exactamente lo mismo. Por eso Colombia además ha sido líder mundial, Luis Carlos. Colombia es considerado por la OIT un país ejemplo en términos de diálogo tripartito. Digo diálogo en donde participan los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Costumbre que ha sido rota por este gobierno, porque este gobierno básicamente ha ignorado ese que era uno de los grandes principios, digamos, de las relaciones entre esos tres sectores de la sociedad. Pues doctor Bruce, muchísimas gracias por darnos una explicación sobre este tema, que es un tema tan candente, donde hay tantas visiones diferentes sobre lo que está pasando en el país, en el mercado laboral. Agradezco mucho su generosidad, como siempre. Es usted muy amable y muy gentil. Bueno, Luis Carlos, veamos a ver qué pasa con la reforma. Esperemos, Sí. será una prueba de oro y una prueba muy fuerte alrededor de ver cuáles son las verdaderas intenciones de quienes se hacen llamar los defensores de los trabajadores, ¿no? Ah, eso, y después de los escándalos que estamos viendo hoy, sí que está caliente. Doctor Bruce, Exactamente. le mando un abrazo como siempre, aprecio, gracias. Gracias, Luis Carlos. Muy amable, muy gentil. El doctor Gracias, lo Bruce mismo. Backmaster, el presidente de la ANDI, acompañándonos esta mañana acá en Vélez por la mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos, que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana, a las 7 de la mañana. Suscríbete.